quiero decir que, en primer lugar, que muchísimas gracias a las personas que están en la mesa, en nombre de las personas que estamos aquí del Consejo, las que están de fuera, y sobre todo me hago eco de los estudiantes del máster. Esta semana me toca a mí dar clase en ese máster, hemos interrumpido el curso, creo que van a salir ganando hoy muchísimo más que aguantando mi rollo de lunes a viernes. Y con este agradecimiento, yo si quisiera, si me permiten, 3 de las 4 personas que nos acompañan, que yo dé un abrazo muy fuerte a Silvio, porque admiro profundamente a esa persona que está ahí a mi derecha. Y lo admiro profundamente porque, mirad, me vais a permitir que empiece diciendo quién es él, y os dais cuenta de lo que significa en un centro como este una persona dedicada a los números, a las computaciones, a la cuántica y no sé cuántas cosas más, que haya hecho un guión tan hermosísimo como lo que acabáis de ver. Pero bueno, todos tenemos en la vida, yo creo, no voy a hablar mucho, todos tenemos en la vida, yo creo, una referencia o unas cuantas referencias que nos conducen, incluso que son un poco como nuestras estrellas hacia las que vamos, ¿no? Y os puedo asegurar que para Silvio, Valle Inclán no es una estrella, es el firmamento total. Dicho esto, quiero deciros que Silvio Martínez Vicente, que está a mi derecha, es doctor por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. La verdad es que con su biografía, Valle Inclán hubiera hecho un esperpento fabuloso, os lo puedo asegurar. Y también, y ahora ya no sería solo un esperpento, ya sería la parodia por excelencia, y también doctor por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Es decir, 2 carreras, como veis, muy lejos en principio, ¿no?, del mundo de las letras, en el que teóricamente parecía que nos estuviéramos moviendo, o el mundo del cine, parece que Silvio en principio parecería estar muy lejos. Ahora bien, es colega nuestro, es profesor de investigación aquí en el Consejo, es especialista, aquí Valle Inclán lo miraría, lo puedes mirar si quieres, es especialista en modelos de simulación dinámica. Valle Inclán. Ha elaborado muchos trabajos sobre Valle Inclán, cito algunos: Las comedias bárbaras, Conozca la Galicia mítica y milenaria de la mano de don Ramón del Valle Inclán, Mi visión de Luces de Bohemia, Tour Valle Inclán en Navarra, y ha publicado un modelo de simulación también sobre la novela Tirano Banderas. Aparte de eso, si a Silvio lo queréis ver, si os encontréis con el Madrid, siempre lo encontréis en el mismo sitio: Plaza de Santa Ana y alrededores, es decir, barrio de las letras, mundo del teatro. A mi izquierda está José Luis García Sánchez. Lo que dice el papel yo lo voy a leer, pero sí quiero de antemano decir que se trata de uno de los directores de cine españoles, aparte de otras cosas, más admirados por mí, que quede claro, y algunos de los títulos que están aquí pues son verdaderas joyas de la historia reciente del cine español, ¿no? Es realizador y guionista cinematográfico. Su película Las Truchas gana el Oscar de Oro en el Festival de Berlín de 1978. Antes había filmado su primera película, que es El Lobo Feroz, que dice aquí el papel, es una fina y sutil crítica de los personajes que pululaban por España en aquellos años. Es una especie, pues digamos, de la colmena o incluso del mundo también vallinclanesco. García Sánchez, como escritor, colabora con el guión de uno de los directores para mí también más importantes de la historia del cine español, pero es que además, aunque era un poquito más mayor que yo, vivimos maravillosos años, él y yo, en un colegio mayor, en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que algún día habrá que hacer la historia de este colegio mayor para mostrar lo que significó como institución, pero también como algunas de las personas que pasaron, pasamos por allí. Estos guiones son Habla Mudita, y también más recientemente también participó en el guión de Belle Époque de Fernando Trueba, una deliciosa, absolutamente deliciosa película, y que ganaría el Oscar a la mejor película de habla inglesa en los Oscars. Y luego hay otro nombre que está relacionado con José Luis,
yo le tengo una profunda admiración desde mis años universitarios, Rafael Azcona, con el cual rodó pues lo que es para mí casi parte de mi infancia entre comillas pecadora, pero ingenuamente pecadora, que es una versión de La corte del faraón, de esa zarzuela que es, yo diría, absolutamente valleinclanesca también, ¿no? Algunos otros títulos de tertulia con Valle Inclán, y también sobre Valle Inclán ha hecho Tirano Banderas, que fue ganador al mejor guión de los premios de los Goya, y en 1987 Divinas Palabras. De los dos ha sido director y guionista. Divinas Palabras también obtuvo varios premios Goya. Isabel Fernández Morales es periodista y documentalista especializada en comunicación científica y medios digitales. Trabaja como técnico en el laboratorio aquí en esta casa del Portal de Mayores del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Colabora con la biblioteca y la unidad de cultura científica de este centro en la locución de podcasts y otras producciones multimedia. Además forma parte del colectivo, me encanta el título, Desafinadas, dedicado a la radiocreación y a la experimentación en ficciones sonoras. Y Gerardo Pardo de Vera, aquí tengo me habían pasado solo unas notitas, pero Gerardo Pardo de Vera, que es gallego tal, nace en La Coruña, vive en Lugo y Santiago de Compostela hasta los 18 años, en que luego se traslada a Madrid. Yo creo que es el único de los personajes importantes gallegos que no ha nacido en Villalba. No sé si saben ustedes que hasta hace poco ha coincidido que los tres altos cargos de Galicia, el presidente del gobierno de Galicia, el rector de la Universidad de Santiago y el arzobispo eran gallegos. Perdón, eran de Villalba, los tres de Villalba. En su colegio, en Santiago, había comenzado a escribir en la revista Vamos y después supervisor de redacción de la misma revista. Es cofundador de la página universitaria en el periódico compostelano La Noche. En Madrid ya estudia Derecho y Periodismo, es redactor de la revista universitaria Libra y cofundador de la revista Oral de la Facultad de Derecho. Forma parte del Teatro Español Universitario. A los estudiantes, permitidme 30 segundos por decir a los estudiantes del máster que el TEU, el Teatro Español Universitario, es una página importantísima del teatro español, sobre todo en los años 40, 50 y 60. Falta, pues si queréis hacer un trabajo, falta un volumen monográfico dedicado al teatro español universitario. Yo publiqué uno ya hace bastantes años, que es una recopilación de trabajos de distintos profesores y participantes en aquel mundo del teatro, pero falta un volumen sobre uno de los aspectos más importantes del teatro español contemporáneo, como es el TEU, los TEUs, y que además no se puede explicar. Lo que es incluso Valle Inclán, si no tenemos en cuenta lo que significaron los TEUs para la reivindicación y para el mantenimiento de cierto tipo de teatro, como puede ser el de Don Ramón. Es colaborador en periódicos, El Progreso, El Correo Gallego, A Nosa Terra, La Voz de Galicia, donde ha ejercido de cronista parlamentario. Y fue durante 15 años presidente del Club Cultural Valle Inclán en Lugo y cofundador de la Fundación Valle Inclán. Y permitirme que acabe con una experiencia casi valleinclanesca, también casi esperpéntica, y es que aquí ha aparecido la clínica del doctor Villar, un servidor allá cuando era estudiante en el año 64, siendo estudiante jovencito, fue a ganar el júbilo a Galicia, se cayó por el puente, el puente que está a la salida de casi la casa de Valle Inclán, y acabó en la clínica del doctor Villar en Santiago de Compostela con la cabeza abierta y pronóstico gravísimo. Por suerte me salvé y estoy aquí con ustedes, a los que pido disculpas porque ha sido a lo mejor demasiado largo, nada más. A partir de este momento, si os parece, yo le daría la palabra, aunque fueran 5 minutos, para luego entablar diálogo, si queréis, si hay preguntas. Le daría la palabra 5 minutos nada más, si la quieren, a cada una de las personas que están aquí, y empezaría, si os parece, por el máximo responsable
de lo que habéis visto, que es Jesús García Sánchez. ¿Cómo ibas el día de que te caíste? Llegamos en un autobús que habíamos no ido. Conocías tú nada. No, era un microbús, caímos 14 personas. Yo siempre he tenido muy mala suerte para ciertas cosas. Tengo muy mala suerte cuando voy a la compra, porque siempre la cola me pongo siempre la que tarda más. Me pongo de una mala leche después de hacer la compra y encima tardar más que nadie para pagar en la caja. Bueno, pues también tuve la más mala suerte allí porque fui el único que se abrió la cabeza. Los demás, es muy curioso porque es esperpéntico realmente. El río, la ría, porque era la ría, estaba ni lo suficientemente alta en agua como para ahogarnos, ni lo suficientemente baja para abrirse todos la cabeza. Yo recuerdo algo bajo el agua, pero además me abrí la cabeza, o sea que, como digo, el peor hijo. Pero bueno, vayamos con Valle. No, es que pensaba, ya sabes lo que pensaba yo que estaba. Pero bueno, vamos a ver Valle Inclán. Hay que darle aquí a algún sitio. No, que no se ha desenchufado esto. No lo he desenchufado yo, soy muy torpe. No, bueno, ya está. A ver, ya me oís, si me oís igual sin esto, ¿no? Me oís igual. Ahora. Porque lo estoy grabando. Valle Inclán es una enfermedad. Mirar un hombre en estado gravísimo que está a punto de cortarse el brazo, ¿sabéis que se va a cortar el brazo? Y lo va a donar. Bueno, yo, de Valle Inclán, que es una enfermedad, como os digo, yo estoy casi vacunado. O sea, estoy ahora atravieso una etapa muy buena, llevo por lo menos como 4 o 5 meses que no he leído ningún libro de Valle. Porque consiste en que abandonas todo tipo de libros y solo lees Valle Inclán por la mañana, por la tarde y por la noche. Entonces, esa enfermedad produce 2 tipos de ejemplares. Tener mucho cuidado con los eruditos valleinclanianos o valleinclanescos, tener muchísimo cuidado porque somos un coñazo espantoso. Porque Valle produce, además produce de una manera natural, 2 ramas. La rama de libro, o sea, la rama escrita, el valleinclán literato, el valleinclán absolutamente, es el mejor, yo creo que es el mejor escritor en lengua española de todos los tiempos, porque alguien puede decir que Cervantes escribió el Quijote, pero Cervantes no se le conoce bien el teatro, porque el teatro era una mierda. Y entonces, como autor completo, y más, como ciudadano comprometido con su oficio, es el único escritor, no encontraréis otro de los importantes, que vivió exclusivamente de su pluma, pero no escribiendo para el periodismo, sino escribiendo libros. Es decir, que era un escritor de arriba abajo. Dicho esto, además de eso era otra cosa. De esta cosa de los libros han dado en escribir muchos, se han escrito miles de estudios sobre su obra, que si caéis en la enfermedad veréis cómo caéis también en los críticos, pero era otra cosa Valle Inclán, tan importante como ser escritor o más, y es que era un hombre de teatro. Y de teatro, de eso sí que no ha escrito nadie prácticamente nada. Valle Inclán es un hombre que en su tiempo pues se dedicaba probablemente por ligar, por las cosas que se hace teatro, o sea, por ligar, por pasarlo bien, por cachondeo, por lo que sea, dedicó gran parte de su tiempo al teatro. Y de eso no ha quedado ningún rastro. Fue director de teatro, fue escenógrafo, se metió en todos los charcos que se podía meter en su tiempo, se peleó con los empresarios. Queda alguna, siempre que esté escrito, hay un estudioso que lo ha hecho, pero nadie se ha preocupado de conocer esa parte de lo de Valle Inclán. Y eso es una parte tan fecunda y tan bonita y tan maravillosa que nos permite inventárnosla. O sea, que los que nos dedicamos ahora al teatro, pues nos inventamos cosas de Valle Inclán. Y eso es mucho mejor que escribir libros de crítica. Porque los libros de crítica, como está escrito, luego viene otro y te rectifica. Con esto de las anécdotas contamos lo que queremos y ya está. Entonces yo os recomiendo, si contraéis la enfermedad de Valle Inclán, que la contraigáis por el lado más bien teatral que por el lado de escribir. Porque de escribir es muy aburrido y lo del teatro es muy divertido. Yo creo que he terminado ya. Estoy dispuesto a responderos todas las cosas que queráis. Muchas gracias, José Luis. Yo exponiéndome a que en cualquier momento dé un porrazo sobre la mesa y me diga por qué soy yo el último, sin embargo, lo voy a dejar para el final. El guión de lo que habéis visto es el de nuestro colega Silvio y a él le cedo la palabra. Bueno, el guión realmente es tanto mío más que mío del maestro José Luis García Sánchez. Yo me he limitado a ir ilustrando las pautas que él me mandó. Es verdad que me hizo trabajar mucho porque hice un primer guión en donde había 3 personajes que, si no recuerdo mal, eran Montenegro,
Don Latino de Hispalis, el golfo madrileño este de Luces de Bohemia. Por cierto, están haciendo Luces de Bohemia en estos momentos en Madrid, de manera que, lo digo sobre todo por los estudiantes, tienen la posibilidad de ver una de, probablemente la mejor obra de teatro que se escribió en el siglo XX en castellano. Bueno, y la Pisabien, otro personaje también de Luces de Bohemia. Pero luego me dijo que no, que tenían que ser Bradomín, Montenegro y nada más. Y que además tenían que dialogar, no hacer monólogos sucesivos. Pero luego me dijo que no, que teníamos que hacer... No sé. Bueno, yo lo he hecho todo con muchísimo gusto. Creo que a los alumnos se les ha pasado, o se les va a pasar por lo menos, un fichero en PDF en donde se cuenta la historia del guión, a grosso modo, y por lo tanto no hablo más de esto. Yo había pensado, los que me conocen saben que yo viajo permanentemente con esto, que son citas de obras y de anécdotas de Valle Inclán. Os las pensaba leer todas, pero me dice el moderador que no va a haber tiempo, y entonces, bueno, pues lo dejo aquí y simplemente voy a hacer un par de comentarios. Valle Inclán, cuando estuvo en la cárcel, le preguntaron, dijo él que lo que realmente era economista, que él no era escritor ni autor de teatro ni nada, que era economista, de manera que también por esa parte hay un punto de unión el otro punto de unión es que le oí decir a mi querido amigo José Luis García Barrientos, que está sentado allí, o se lo leí, no recuerdo ya, que la palabra modelo y mímesis tienen el mismo origen griego, y por lo tanto yo, como me dedico a modelos, los modelos, y es así, porque los modelos que yo hago pretenden imitar, bien es verdad que de manera muy burda, la realidad, porque claro, estamos imitando la realidad mediante números, mediante ecuaciones matemáticas, y eso en primer lugar es muy aburrido, pero en segundo lugar siempre es una hipersimplificación de la simplificación que supone cualquier intento de modelar la realidad. O sea que hay dos puntos de contacto, Valle Inclán economista, mímesis modelos, para poder estar aquí. Yo quiero ya terminar, y luego esperemos que haya coloquio, diciendo que para mí la palabra clave que hay, y creo que no ha quedado suficientemente clara en el documental para entender a Valle Inclán, es la ironía. No en balde, en el centro de Luces de Bohemia, en la escena en donde están más estrella con el ministro, don Paco, que es el centro metafísico de la obra Luces de Bohemia, la última palabra es eironeia, escrito en griego. Y yo creo que a partir de ahí es la charnela. Y bueno, aquí, aparte de Gerardo Pardo de Vera, hay algunos otros amigos míos también gallegos, seguramente hay más, pero yo no lo sé, y entonces ellos saben muy bien que la ironía es absolutamente consustancial con el carácter gallego. Había traído también unas cosas para leer, para que veamos la ironía de don Ramón, pero simplemente tres líneas de la sonata de invierno, en donde el marqués de Bradomín, hablando en la corte del carlista en Estella, está hablando con un fraile y le dice: oh alada y riente mentira, ¿cuándo será que los hombres se convenzan de la necesidad de su triunfo? ¿Cuándo aprenderán que las almas donde solo existe la luz de la verdad son almas tristes, torturadas, adustas, que hablan en el silencio con la muerte y tienen sobre la vida una capa de ceniza? Salve, risueña mentira, pájaro de luz que cantas como la esperanza. Bueno, este es uno de los miles de ejemplos de cómo Valle Inclán, escritor, está utilizando permanentemente la ironía en todo lo que escribe. Muchas gracias, Silvio. Bueno, yo hace muchos años que escribí cosas de Valle Inclán y de vez en cuando todavía lo hago, y la palabra ironía, al lado de la palabra parodia, incluso está en algunos de mis artículos, totalmente de acuerdo. Y una cosita, han citado a la Pisabien, para los estudiantes sobre todo, les diré que es un personaje de Luces de Bohemia, y otro gallego, si me permitís, un minuto, otro gallego ilustre,
don Gonzalo Torrente Ballester, con el que coincidí fuera de España. Me acuerdo que viendo con él una representación de Luces de Bohemia hace décadas, estaba muy enfadado porque desde que él ha aparecido y nos habían sentado en primera fila porque él era crítico de teatro y claro, el otro día los estudiantes no se veía nada más casi que medio cuerpo de los actores y entonces decía: no me ha gustado porque al fin y al cabo la Pisa bien tiene los pies planos, ¿eh? Entonces fue algo valle-inclanesco realmente aquello también. Bien, quiero que presentaros ahora a nuestra colega Isabel también para que intervenga. Bueno, aclaro que Isabel ha sido la narradora, ahora lo vais a comprobar cuando lo vais a hablar, de la documental que acabáis de ver, y entonces yo le he pedido que nos leyese un trocito de alguna cosa de Valle Inclán. Le dije distintas sugerencias, ella ha elegido una de las que más le gustan. Es muy difícil siempre con Valle Inclán elegir, ya digo, yo tengo aquí todo esto, no por las 2 páginas, que la letra es muy pequeña, y bueno, pues ella nos va a leer un... Pero di lo que quieras, Sí, muy bien, muchas gracias. Un poquito abochornada aquí en esta mesa estoy, pero muy agradecida, quería hacerlo público, pues que Silvio me invitara a participar en esta aventura del documental, y muy honrada de haber podido aportar mi granito de arena con la narración en off. Así que bueno, os leo un texto que también es complicado porque habla en primera persona don Ramón y no me parezco en nada, pero bueno, lo hago con todo mi cariño. Comenzaré por decirle a usted que creo hay 3 modos de ver el mundo, artística o estéticamente: de rodillas, en pie o levantado en el aire. Cuando se mira de rodillas se da a los personajes, a los héroes, una condición superior a la condición humana. Hay una segunda manera, que es mirar a los protagonistas novelescos como de nuestra propia naturaleza. Esto es Shakespeare, todo Shakespeare. Los celos de Otelo son los celos que podría haber sufrido el autor, y las dudas de Hamlet, las dudas que podría haber sentido el autor. Y hay otra tercera manera, que es mirar al mundo desde un plano superior y considerar a los personajes de la trama como seres inferiores al autor, con un punto de ironía. Quevedo tiene esta manera, Cervantes también. Esta manera es ya definitiva en Goya, y esta consideración es la que me movió a dar un cambio en mi literatura y a escribir los esperpentos, el género literario que yo bautizo con el nombre de esperpentos. Imagine usted un marido que riñera con su mujer diciéndole parlamentos por el estilo de los del teatro de Chegaray. ¿Supone usted esta escena? Pues bien, para ellos sería una escena dolorosa, acaso cruel. Para el espectador, una sencilla farsa grotesca. Eso es el esperpento. Muchas gracias. Y don Ramón. Muchas gracias, pero no llego a eso. Comparto su estética desde muy niño, ya que no comparto su genio, pues algo es algo. El descubrimiento mío yo tuve un gran profesor de literatura pero terminó, después de lo que contaré, que fue don Benito Varela Jácome, era mi profesor de literatura en el colegio, después él fue catedrático de universidad en Santiago de Compostela. Bien, cuando yo descubrí a Valle Inclán, yo no sabía quién era Valle Inclán, lógicamente, yo tendría pues 8 o 9 años, y como me gustaba mucho escribir pequeños sketches en la revista del colegio en Santiago de Compostela, que luego yo representaba con mis compañeros o con mi familia, porque éramos muchos. Nosotros somos muchos hermanos, mis primos son aún más hermanos, es decir, que a veces nos reuníamos en un viejo caserón de la familia, pues nos reuníamos así como 35 o 40 primos. Eso era lo normal, hijos de 3 hermanos, nada más, o 4 de la familia, ¿no? Y entonces representábamos esas cosas. Eso sí, yo, que me gustaba mucho andar por los desvanes, quizá porque ya intuía que en el fondo de las cosas había un alma, sobre todo de las cosas viejas, como después aprendí que decía don Ramón, pues yo me reservaba siempre un papel en estas obritas de teatro. Un papel en el que tenía que llevar capa y sombrero, y a lo mejor bastón, aunque me quedaban muy altos de aquella. ¿Y por qué? Porque los encontraba por los viejos baúles de aquel caserón antiguo, viejo, en Galicia, ¿no?
Y así iba haciendo mi pequeña actividad, no voy a decir literaria, pero bueno, que quería ser un poco literaria, hasta que un día, hurgando en la vieja biblioteca de una de mis abuelas, encontré un señor con una capa y un gran sombrero, y le dije a mi abuela, abuela, este señor se viste como yo. No dije yo como él, con cierta presunción infantil, le dije, este señor se viste como yo. No sabía quién era aquel señor. Mi abuela me quitó el libro, dijo, bueno, muy bien, pero este libro no es para niños. Era una sándala. Y eso bastó para que esa misma noche yo fuera y arrancara aquella página con aquella efigie de aquel señor que se vestía como yo. Y con ella me fui a Santiago, vivíamos entonces en Santiago, y la puse en la pared, al lado de mi gran amor de entonces, que era, pues a mis 10 años, era una actriz española, o ya claro, con muchos, que se llama Carmen Sevilla. Era mi gran amor a los 10 años, y el gran héroe deportivo, mi ídolo, era Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo. Yo practiqué el ciclismo también. Y entonces don Ramón fue allí en mi habitación, estaba colocado entre Carmen Sevilla y el Águila de Toledo. Y mi padre, que era un hombre muy serio y de una profesión que se tiene por muy seria, decía, bueno, mientras solo le dé por ahí, que es situar a los números 1 de cada cosa, pues está bien, mientras no deje de estudiar. Un día hablando con mi profesor, don Benito, al que antes mencioné, le dije, pues me traje, mire usted, una de don Ramón del Valle Inclán, que es un señor, sí, hombre, don Ramón. Dijo, bueno, pues en vez de fijarte solamente en su vestimenta, vas a empezar a leerlo, porque entonces no nos enseñaban a Valle Inclán en nuestro bachillerato. Era un autor incómodo para el poder. Y me dio un librito que se llamaba Jardín Umbrío, y se llama, los relatos cortos de don Ramón del Valle Inclán, donde yo vi reflejadas muchas cosas de las que yo tenía vivido. La vieja capilla familiar, el Pazo, los desvanes tétricos, ¿verdad? Aquellas figuras que yo veía por unos cuadros antiguos, y me encontraba muy representado allí. Y me agradaba compartir esa idea estética con aquel personaje del que desde un principio, claro, supe que no podía compartir su gen. Y a partir de ahí comenzó el estudio de la vida de Valle Inclán y el acopio de datos sobre él como literato y como persona, porque yo creo que están perfectamente entrelazados ambos conceptos, ¿no? Su independencia, su honradez, su desprecio del poderoso como poderoso, no como persona. Por ejemplo, apreciaba a muchos como personas, como intelectuales, don Manuel Azaña y compañía, ¿no? Pero el poder no le era un asunto que a él no le importaba. Al contrario, como él mismo decía, cada vez que un amigo mío se hace político, pues de pronto dejo de saludarlo. Después ya veremos. Y esta es un poco mi credencial, mi pobre credencial, para estar incluido en este trabajo que dirigió José Luis, que guionizó Silvio, sin otro mérito por mi parte, que a lo mejor estar acostumbrado a llevar capa española desde los 17 años y parecerme un poco a don Ramón. ¿Y por qué? Pues no es ningún mérito. A lo mejor hay unos viejos genes por ahí, como digo siempre, pues mire usted, en nuestros antepasados se entrelazaron en muchas generaciones y los genes son caprichosos, y así como los hijos del propio Valle Inclán no se parecían a su padre, pues miren, acabé pareciéndome yo. Ya digo, no es ningún mérito. Tener una voz quizá parecida y tener el acento gallego, pues tampoco es ningún mérito, son cosas que me vinieron dadas. A lo mejor lo único que tendría mérito, que es haberlo hecho bien, pues a lo mejor lo hice mal.
De modo que esta estancia mía aquí obedece únicamente, eso sí, al cariño y al respeto por aquel inmenso escritor y aquella grandísima persona, ciertamente que con mucho genio, tanto literario como de carácter, que fue don Ramón de Valle Inclán. Y muy honrado de estar ante ustedes aquí en el día de hoy. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo si lo permitís... ¿Habéis observado cómo guarda el brazo izquierdo? O sea, cómo lo tapa. Eso lo reserva solo para acariciar a su señora. Bueno, yo si me permitís voy a hacer la primera pregunta a José Luis, y luego mientras calentamos el ambiente. Evidentemente, como se ha dicho en el documental, todos sabemos, la lengua vallinclanesca y el mundo vallinclanesco es especial, tan especial que yo estoy absolutamente de acuerdo con que quizás sea, pongo el quizás por delante, quizás sea el autor dramático español más importante. Yo hablaría también de lo que significó Lope y lo que significaron Calderón, pero indudablemente Valle, hay que hablar en el teatro español e incluso en el teatro occidental de antes de Valle y después de Valle. Yo te preguntaría, ¿cómo ese lenguaje, ese universo literario y teatral creado por Valle se puede llevar al cine como tú lo has llevado? ¿Cómo la narración fílmica, utilizando ya esos términos más técnicos, cómo esa narración fílmica parte de esa obra? Pues mal, haciéndolo mal, porque por mucho que hagas, el único valor que pueden tener mis películas es acercar al espectador a que lea a Valle, porque la capacidad por ejemplo, de construcción temporal que tiene Tirano Banderas es imposible de llevar al cine. La capacidad de análisis de la realidad gallega que tiene Divinas Palabras sería una película y no. Lo único que hacemos es tratar de acercaros a Valle en la medida de que os produzca cierta curiosidad. Valle Inclán es el producto de una cosa, por ejemplo, y es que a mí me irritan un poco, supongo que se ha notado, me irritan los críticos de Valle, porque Valle Inclán no se le puede entender si no se parte del hecho de que este chico, cuando empezó a escribir, estuvo en América. Y estuvo bastante tiempo en Cuba, en La Habana. Y en La Habana, aparte de que las mujeres de La Habana no ponían remilgos a la hora de tener relaciones como las de aquí, era donde se hablaba la lengua en español más rica del mundo. No ha habido nunca nada parecido, porque aquello era medio francés, estaba sometido a todas las influencias. Entonces, aquella riqueza, no sé por qué, por ejemplo, la generación del 98 eran todos como paletos, llevaban todos boina, coño, y Valle Inclán no. Valle Inclán era un hombre abierto a las corrientes literarias más importantes. Bueno, no, me estoy enrollando mucho. Es que eso de la ironía gallega, he oído el otro día, no sé si lo habéis oído, pero lo han puesto alguna vez por la televisión, que decía un hombre que le preguntaba en una encuesta de no sé qué, dice, no le puedo decir la verdad porque mentiría. Pues eso solo puede ser producto de un país donde, como Galicia, donde no es concebible la guerra civil. O sea, en Galicia no puede haber guerra civil, discutirán de todo lo que sea, pero no, porque tienen ironía, que es una cosa de la que carecemos los de Salamanca, que somos una especie de mulos, de secanos. Bueno, que yo lo que preguntar lo que queréis. No, perdón, en lo del cine, el cine es una asignatura pendiente, la que tiene con Valle Inclán, pero es que Valle Inclán inventó el cine. O sea, yo os puedo sacar textos, muchos, que solo se pueden entender planificados. O sea, contado como el cine, ahora que es una cosa que hacemos todos habitualmente, que planificamos en los relatos, ¿no? Sabemos decir en aquel lugar, tal, la cara de una mujer, enseguida estamos haciendo... Eso lo tenía Valle Inclán. Y lo tenía porque era un tipo, como yo os he dicho antes, que iba a los cafés. Lo que pasa es que de las aventuras de don Ramón en los cafés nadie nos ha contado nada. Allí iban, y entonces llegaba un cámara... Vamos a ver, en esa época, en la República, en la primera años 20 y tal, aquí en España había gente tan interesante como Carrante de los Ríos, por poneros un ejemplo. Escritor, actor, una cantidad de golfos, porque no se puede ser buen escritor si no se es un golfo. O sea, ¿cómo va a escribir, por ejemplo, un notario? Un notario dice que ha venido una señora de no sé qué, para escribir, te tienes que asomar a la vida, te tienes que asomar. ¿Y dónde está la vida? Pues eso, Joaquín Sabina. ¿Por qué están bien las letras? Joaquín Sabina en un convento no había escrito nada. Tiene que ser ahí, en la vida, en el contacto, en la cosa. Y eso lo tenía don Ramón de una manera asombrosa, apabullante.
Yo hay algún relato pues así de Corpus Varga y de alguno que dice, no, por la noche después de... Dice, no, si yo quiero que me cuentes lo de antes de... O sea, ¿dónde estuvisteis? ¿Cómo os mamasteis? Don Ramón se mamaría mucho, ¿no? Yo creo que sí. Y no tenemos... Creo que no era un gran bebedor. Pero no lo sabemos, pero no tenemos... No lo sabemos no, porque eso lo dice... Porque eso no lo dice, porque además es que eso no forma parte de la crítica literaria. Forma parte el encontrar una carta donde don Ramón, por ejemplo, pues le decía al sastre que no tenía de momento suelto. Dice, pues sí, es menos interesante que lo del bar, ¿no? Bueno, perdón, oye, por favor, intervenid. Yo te voy a callar por una razón, porque yo soy crítico literario y además he nacido al lado de Salamanca. O sea, voy de culo, con perdón. Yo quería decir una cosa, efectivamente por mi experiencia en Santiago, toda mi juventud en Santiago, yo me vine a los 18 años a Madrid, pero seguía pasando allí todas las vacaciones. Y efectivamente esto que dice José Luis de ir a los bares y de tal. Yo en Santiago de niño, claro, estaba continuamente viendo a personas que iban al despacho de mi padre o tal, que contaban cosas, pues en tal ocasión estuve con don Ramón y me dijo tal. Mi compañero de colegio Manolito Villar Iglesias, nieto del doctor que atendía a Valle Inclán y te contaba anécdotas de Valle Inclán. Allí aún está su ficha médica, la tiene Manolito Villar Iglesias y el último libro que dedicó en vida, porque claro, se estaba muriendo en el sanatorio, se lo dedicó a su abuelo. Y pues por aquí pasaba una señora que vendía allí unas cestas entre Santiago y lo que se llama el manicomio de Conxo, que era un edificio extraordinario, pero que era un convento. Y te contaba cuando pasaba de paseo don Ramón, camino de las Tascas de Conxo, que era donde él iba a coger todas aquellas notas, claro, y los comentarios de la gente modesta de las huertas que había allí, a tomar sus vinos y supongo que sus impecaciones y sus cosas. Y efectivamente, lo de Santiago ayudó, indudablemente el haber vivido yo allí, ayudó a mi interés por la figura de don Ramón, porque ya digo, es que estabas encontrando a gente continuamente que tomaba café con don Ramón, en el Derby o en el Español, o que iba con él de paseo a Conxo, o que se iba a ver las tascas de la zona alta de Santiago, donde prácticamente entonces no eran casuchas, ¿no? Y tal. Bueno, pues esas tabernitas, muchos de esas personas, digamos, los abuelos a lo mejor de los que hoy regentan esas tascas, que ya es un restaurante, es que esos tomaban su vino con don Ramón, en la vieja tasca, ¿no?